Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchísimo café, porque lo que les traigo hoy, ay, Dios mío, va a necesitar que estén bien despiertos. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, ese Can Yaman que nos roba el aliento con cada sonrisa, con cada mirada intensa, y con cada proyecto en el que se embarca. Pero esta vez no vamos a hablar de sus abdominales de acero, sino de algo mucho más polémico. Vamos a hablar de bodas. Sí, bodas plural. Porque parece que la palabra boda y el nombre Can Yaman no están precisamente en la misma onda. Pero antes de que sigamos adentrándonos en este tema, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona. Series turcas, chismes jugosos, tips de belleza inspirados en nuestras actrices favoritas y mucho, mucho más. Así que no te lo pienses dos veces y forma parte de esta familia. Y si ya eres de la casa, un abrazo enorme y gracias por estar siempre aquí. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y la boda. Uf. Miren, Can es un hombre guapísimo, talentoso, con un carisma arrollador. No me digan que no. Es el sueño de muchas y muchos, y es normal que su vida amorosa sea objeto de escrutinio constante. Y claro, con cada rumor de romance, con cada foto sospechosa, la pregunta siempre es la misma: ¿cuándo se casará Can Yaman? ¿Quién será la afortunada o afortunado que lo lleve al altar? Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si hacemos un repaso por la trayectoria de Can Yaman y analizamos sus declaraciones, sus entrevistas, sus acciones, podemos llegar a la conclusión de que Can Yaman y la idea del matrimonio por ahora no son los mejores amigos. Recordemos su relación con Diletta Leotta. Madre mía, qué culebrón. Un romance apasionado, fugaz, lleno de titulares, de paparazzi, de anillos de compromiso que parecían sacados de un cuento de hadas. Parecía que finalmente Can Yaman había encontrado a su media naranja y que la boda era inminente. Las revistas del corazón estaban listas para publicar la exclusiva, los diseñadores de vestidos de novia se frotaban las manos, y nosotras, las fanáticas, soñábamos con ver a Can Yaman vestido de novio. ¿Pero qué pasó? Pues, como suele suceder en estos casos, la burbuja estalló. El romance terminó de forma abrupta y, según los rumores, la presión mediática y las diferencias irreconciliables fueron los detonantes. Y aquí es donde entra en juego la postura de Can Yaman sobre el matrimonio. Porque después de esta experiencia, Can se ha mostrado bastante reacio a hablar del tema. En varias entrevistas ha dejado claro que por ahora, el matrimonio no está en sus planes. No es que esté en contra del matrimonio en sí, ojo, pero parece que, después de la experiencia con Diletta, se ha vuelto mucho más cauteloso y precavido. Y yo lo entiendo perfectamente. Imagínense la presión de tener a todo el mundo opinando sobre tu vida amorosa, sobre tus decisiones, sobre tu futuro. Es agobiante. Y más aún cuando eres una figura pública como Can Yaman, que está constantemente en el ojo del huracán. Además, Can es un hombre muy enfocado en su carrera. Está constantemente trabajando en nuevos proyectos, aprendiendo idiomas, entrenando para sus papeles, viajando por el mundo. Es un hombre ambicioso y apasionado por lo que hace, y es normal que en este momento de su vida, su prioridad sea su trabajo. Y no solo eso. También hay que tener en cuenta que Can Yaman es un hombre muy independiente, muy libre. Le gusta hacer las cosas a su manera, sin tener que rendir cuentas a nadie. Y el matrimonio, queramos o no, implica una serie de compromisos y responsabilidades que tal vez, en este momento, no está dispuesto a asumir. Así que, volviendo al título del vídeo, Can Yaman explota boda, ni lo pienses por años. Bueno, explota tal vez sea una palabra un poco fuerte. Pero sí que es cierto que por ahora, parece que el matrimonio no es una prioridad para él. Y yo sinceramente lo respeto muchísimo. Creo que Can Yaman tiene todo el derecho a vivir su vida como le plazca, a tomar sus propias decisiones, y a no dejarse presionar por las expectativas de los demás. Si quiere casarse, se casará. Y si no quiere casarse, pues no se casará. Y punto. Lo importante es que sea feliz, que esté contento con su vida, y que siga haciendo lo que mejor sabe hacer, actuar, enamorar al público, y hacernos suspirar con cada uno de sus personajes. Así que, mis amores, dejemos de presionar a Can Yaman con el tema de la boda.
Démosle espacio, démosle tiempo y dejemos que viva su vida a su manera. Y si algún día decide casarse, pues bienvenido sea. Y si no, pues también. Lo importante es que él esté feliz. En resumen, hemos visto que Can Yaman, después de su experiencia con Diletta Leotta, se ha mostrado bastante reacio a hablar del matrimonio y que, por ahora, no parece ser una prioridad en su vida. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta postura, y hemos concluido que lo importante es respetar su decisión y dejar que viva su vida a su manera. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya hecho reflexionar un poquito sobre el tema. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman debería casarse? ¿O creen que está bien que se centre en su carrera? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme, muchísimo amor, y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Pero esperen, que aún hay más jugo que exprimir sobre este tema. Porque, a ver, seamos honestos, el culebrón con Diletta Leotta no fue solo un chisme pasajero, sino un verdadero espectáculo mediático que dejó cicatrices, tanto en Can como en nosotras, sus fans más leales. Para entender realmente por qué Can parece huirle al matrimonio como gato escaldado, tenemos que desmenuzar esa relación, analizarla con lupa y entender el contexto que la rodeó. Recuerdo cuando saltó la noticia del romance. Fue una locura. Can Yaman, el galán turco del momento, conquistando el corazón de Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana. Dos mundos que chocaban, dos personalidades fuertes, dos figuras públicas bajo el escrutinio constante de los medios. Al principio, todo parecía un cuento de hadas moderno, fotos de ellos besándose apasionadamente en yates lujosos, escapadas románticas a destinos paradisíacos, declaraciones de amor en redes sociales. Era la fantasía romántica hecha realidad. Pero como en todo cuento de hadas, pronto aparecieron las brujas, los dragones y los problemas. La prensa italiana se volcó en la relación, siguiendo cada uno de sus pasos, inventando rumores, publicando fotos robadas. La presión era asfixiante. Se especulaba sobre si la relación era real o una simple estrategia publicitaria, sobre si Diletta estaba realmente enamorada de Can o solo buscaba aumentar su fama. Era un infierno. Y en medio de todo ese caos, llegó el anillo de compromiso. Un anillo enorme, brillante, digno de una princesa. Parecía la confirmación de que la relación iba en serio, que Can y Diletta estaban listos para dar el siguiente paso y formar una familia. Nosotras, las fans, estábamos eufóricas. Imaginábamos la boda, el vestido de novia, los invitados famosos. Era un sueño. Pero lamentablemente el sueño duró poco. Poco después del anuncio del compromiso, empezaron a surgir rumores de crisis. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de celos, de infidelidades. La prensa sensacionalista se frotaba las manos, alimentando el drama con cada nueva especulación. Y finalmente llegó la confirmación: Can Yaman y Diletta Leotta habían roto. La noticia fue un shock para todos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una relación que parecía tan perfecta había terminado tan mal? Las explicaciones oficiales fueron vagas y ambiguas. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, de diferencias culturales. Pero la verdad, como siempre, probablemente sea mucho más compleja. Lo que sí quedó claro es que la experiencia dejó una profunda huella en Can Yaman. Después de la ruptura, se refugió en su trabajo, se centró en sus proyectos profesionales y se alejó del foco mediático. Se le veía más reservado, más cauteloso, más reacio a hablar de su vida personal. Y es comprensible. Imagínense lo doloroso que debe ser vivir una relación amorosa bajo la lupa de los medios, con todo el mundo opinando sobre tus decisiones, juzgando tus sentimientos. Es una presión insoportable que puede destruir cualquier relación, por sólida que parezca. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman es un hombre muy tradicional en muchos aspectos. Valora mucho a su familia, sus raíces, sus costumbres. Y el matrimonio para él probablemente sea algo mucho más serio que una simple formalidad.
Implica un compromiso profundo, una responsabilidad a largo plazo. Por eso entiendo perfectamente que después de la experiencia con Dilecta, se haya vuelto mucho más precavido a la hora de hablar del matrimonio. No es que esté en contra del matrimonio en sí, sino que probablemente necesite tiempo para sanar, para reflexionar sobre lo que realmente busca en una relación, para encontrar a alguien que lo ame por lo que es y no por su fama o su dinero. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotras, sus fans? Pues, lo único que podemos hacer es respetarlo, apoyarlo y darle espacio para que viva su vida a su manera. Dejemos de presionarlo con el tema de la boda, dejemos de especular sobre sus relaciones amorosas, dejemos de intentar controlarlo. Can Yaman es un hombre libre, un hombre independiente, un hombre que tiene todo el derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida como le plazca. Y si algún día decide casarse, pues bienvenido sea. Lo celebraremos con él y le desearemos toda la felicidad del mundo. Pero si no decide casarse, pues también lo respetaremos y lo seguiremos apoyando en su carrera profesional. Lo importante es que Can Yaman sea feliz, que esté contento con su vida, y que siga haciendo lo que mejor sabe hacer, actuar, enamorar al público, y hacernos suspirar con cada uno de sus personajes. Y ahora, hablando de personajes, ¿no les parece fascinante cómo Can Yaman logra transformarse en cada uno de sus roles? Desde el rebelde y apasionado Can Divid en Erkencicus, hasta el intrépido y misterioso Ozgur Atasoy en By Jane, Can tiene la capacidad de meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones de una manera increíble. Y es que Can no solo es un hombre guapo, sino también un actor talentoso y dedicado. Se prepara a conciencia para cada uno de sus papeles, aprendiendo idiomas, entrenando físicamente, investigando sobre la psicología de sus personajes. Es un perfeccionista que se exige al máximo para ofrecer lo mejor de sí mismo al público. Por eso, no me extraña que tenga tantos fans en todo el mundo. Can Yaman es un actor que conecta con el público a través de su talento, su carisma y su autenticidad. Es un hombre que no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso es lo que lo hace tan especial. Can Yaman no es un simple actor, sino un verdadero ídolo, un referente para muchos jóvenes que sueñan con alcanzar sus metas y con vivir su vida con pasión y libertad. Así que, mis amores, sigamos apoyando a Can Yaman en su carrera profesional, sigamos disfrutando de sus actuaciones, y sigamos admirando su talento y su carisma. Y sobre todo, sigamos respetando su vida personal y sus decisiones. Dejemos que Can Yaman viva su vida a su manera, que se enamore cuando quiera enamorarse, que se case cuando quiera casarse, y que sea feliz como él quiera ser feliz. Porque al final, eso es lo que realmente importa. Y ahora sí, mis amores, me despido por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya hecho reflexionar un poquito sobre el tema. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Les mando un beso enorme, muchísimo amor, y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, chicas, a Can Yaman se le admira, se le apoya, pero no se le presiona. Dejemos que el hombre respire. Emoticono cara guiñando.